5, llamada presencia. Estamos en la parte de aprender cómo leer datos en un pin del Arduino y también estamos en la parte de aprender estas instrucciones, la más básica de control, que es el if. Entonces estamos aprendiendo dos cosas a la vez. Vamos poco a poco, vamos bien. Vamos a ver la práctica 5 que nos pide. Un LED siempre estará encendido indicando la presencia de un objeto. Es decir, mientras el objeto esté ahí, tenemos un LED prendido. Al cambiar a estado alto, un pulsador, el LED deberá apagarse un momento y volverse a encender, señalando que el objeto se movió, se cambió de lugar, etc., utilizando pines 9 y 10 respectivamente. Entonces, como les dije, lo primero que tenemos que ver es qué vamos a utilizar. Vamos a utilizar un LED y un pulsador. Posteriormente, las acciones que vamos a hacer: vamos a apagar un LED que está encendido y posteriormente volverlo a encender. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encender ese LED desde el principio del programa y de acuerdo a las condiciones se apaga y se vuelve a encender. Pero si no lo prendemos al inicio, entonces no se cumplirá la primera parte, que siempre estará encendido. Posteriormente tenemos que ver respectivamente: el pin 9 será en este caso el LED y el pin 10 será en este caso el pulsador, porque el pulsador es el segundo que aparece, entonces le toca el 10. En el video anterior se explicó todas las aplicaciones que tienen este tipo de circuitos, nombrándole actuador y sensor, entonces ya esa parte no quedará explicada. Nada más recordarles que este tipo de programas, una vez que están ya diseñados con su algoritmo, tienen muchas aplicaciones, modificando un poco la parte del circuito y utilizando otro tipo de actuadores, otro tipo de sensores. Pero como estamos empezando, pues lo ponemos con un pulsador y un LED, pero ustedes siempre con el panorama de que pueden utilizarlo para cosas mucho mayores. Entonces, si se fijan, la parte que nos pide la práctica 5 es similar a la anterior, un poco contraria, pero se hace así para que cuando les pidan, por así decirlo, la lógica inversa negativa, ustedes también sepan cómo hacer un programa así, porque muchas veces se nos cierra el mundo pensando de una sola manera, y si ahora el LED tiene que estar prendido y apagarse, muchas veces no podemos hacerlo o batallamos al principio, no todos, pero sí algunos. Entonces ahora vamos a hacerlo de forma inversa. El diagrama de flujo va a quedar de tarea y lo pueden hacer con la explicación del programa a continuación y también con el respaldo de la práctica anterior, con su diagrama de flujo anterior, que es muy parecido, nada más cambiarán ahí algunas condiciones y los pines, pero la estructura y la lógica es muy parecido a la anterior. Ya vamos a ver más adelante en el Proteus cómo podríamos haber hecho para este mismo problema, hacerlo con el programa anterior, pero por lo pronto vamos analizando este problema para poderlo hacer en la programación y en la simulación. Aquí tenemos nuestro programa de la práctica número 5. Comenzamos, como es habitual, con nuestro bloque de comentarios, datos de identificación y el título. Después, como ya saben, identificando qué pines vamos a utilizar y dándoles un nombre. En este caso el 9 se va a llamar actuador, el 10 se va a llamar sensor, y acuérdense que siempre que vamos a leer un dato, casi siempre en nuestro pin del Arduino tenemos que tener una variable donde vamos a guardar ese valor, En este caso también se le llama valor, pero ustedes pueden ponerle cualquier otro nombre, todos de tipo entero, signo de igual, con su punto y coma. Entramos al setup y debemos de indicar cuál es entrada y cuál es salida. Aquí ya lo tenemos: sensor entrada, actuador es nuestra salida. Entramos al loop y lo primero que tenemos que hacer ahora es esta parte de aquí: encender, prender nuestro actuador. Si no lo hacemos así, no se cumpliría el primer parámetro. Entonces es lo primero que debemos de hacer en nuestro programa, lo primero que debemos de hacer en nuestro diagrama de flujo. Una vez que tenemos esto, comenzamos con la parte donde leemos el sensor. No podemos hacer otra instrucción porque el programa nos dice que
debemos de estar verificando el valor del sensor. Entonces lo leemos. Digital read, vamos a leer lo que tenemos en el sensor, su estado bajo, su estado alto, y lo vamos a guardar ese dato en una variable que se llama valor. Ya dije que ustedes pueden cambiarle de nombre, no hay ningún problema. Entonces ahora, con la instrucción que estamos aprendiendo de control if y else, seguimos con nuestro programa. Si ese valor es igual que 1, entra a la parte del if, entra a esta parte. Si ese valor no es igual a 1, o sea, si es 0, entonces se va al else y hace esta parte, para que vayan identificando bien cómo funciona. Acuérdense que esta pregunta que tenemos que hacer va entre paréntesis, y en este caso, como estamos preguntando si es igual, tenemos que poner 2. De lo contrario, le estaríamos asignando ese 1, entonces tenemos que poner 2 para preguntar. Entonces comenzamos. Si el valor leído en el sensor y que lo guardamos en valor, en esa variable valor, es igual que 1, entramos aquí. Quiere decir que el objeto se movió, cambió de lugar. Y hacemos lo que dice nuestra práctica. Nuestro actuador lo apagamos, esperamos un momento y lo volvemos a encender. En dado caso de que nuestro valor no sea igual a 1, entonces por lógica es igual a 0, se va a leer y entra esta parte de aquí. Entonces, como está en 0, entonces nuestro LED, en este caso nuestro actuador, sigue encendido, lo mantenemos encendido y regresamos a nuestra parte inicial a preguntar si nuestro sensor ya cambió de valor. Entonces, si se fijan aquí, ahora lo hice de la forma contraria. El 1 lo puse en la parte del if y el 0 está en el else. ¿Por qué lo hago así? Nada más para que ustedes vean que se puede hacer de las dos formas. En el programa anterior, el valor pregunté que si es igual a 0 y funcionó bien, y aquí estoy preguntando el 1 y no hay ningún problema. Repito, ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Si ponen aquí el 0, donde yo tengo el 1, entonces esta instrucción tienen que ponerla arriba y estas instrucciones tienen que ponerla abajo, no hay ningún problema. Entonces lo modifiqué, no porque así tiene que ser de forma contraria que la anterior, sino simplemente para que ustedes vean que puede funcionar. Si ustedes lo cambian, acuérdense que las instrucciones del 1, que son estas, se van para el 1. Las instrucciones del 0 se van para el 0. Entonces aquí el if y el else pueden funcionar de las dos formas, pero ustedes, las condiciones que van abajo son las que deberían de cambiar. Espero me esté explicando. Compilamos nuestro programa y la escritura está bien. Acuérdense que una cosa es la escritura y una cosa es lo que queremos hacer. Sobre todo aquí en estas partes de la instrucción de control, donde estamos preguntando si es igual a 1. Y también recordarles que nuestro archivo, dentro de las comillas, el punto ELF, de aquí hasta donde termina la comilla, control C es el que copiamos para pasarlo al Arduino. Aquí tenemos ya listo nuestro circuito de la práctica número 5, presencia. Tenemos un botón LED verde, resistencia, protección, nuestra placa de Arduino. Y como vimos ya desde la explicación, nuestro pin 9 va a nuestro LED, que es nuestro actuador, resistencia, protección, tierra. El 10 va a nuestro pulsador, que podemos simularlo como un sensor. Y acuérdense que para hacer la caída de tensión en la resistencia está nuestro voltaje, nuestro pulsador, resistencia 1 kilo ohm y conectado a tierra. Mientras el pulsador esté abierto, no hay corriente, no hay caída de tensión. Una vez que lo presionamos, hay una corriente, hay una caída de tensión aquí y tenemos un voltaje, un cambio de estado en el pin 10. De esa manera funciona. Como es instantáneo porque el botón regresa a su condición inicial, entonces posteriormente también la parte del programa regresa a su condición idónea como está al inicio. En este caso tenemos un verde indicando que ahí está el objeto, que está todo
correcto, ¿no? Entonces, una vez que el sensor detecta algún cambio en el objeto, es como si nosotros presionáramos el botón e indica inmediatamente después, apagando el indicador verde, que algo está mal, que algo cambió de lugar, que algo se movió. Entonces lo vemos, se apaga indicando que algo está mal y regresa a su estado inicial. Si nosotros realmente tuviéramos aquí un sensor, estuviéramos con los elementos necesarios para poner aquí un sensor, entonces este LED se mantendría apagado hasta que el sensor otra vez revisa o sensa que el objeto regresó a su lugar o que ya llegó otro objeto, ¿no? Entonces aquí, por así decirlo, nosotros el pulsador está en su condición alta, pero nosotros podemos aquí decir que mientras lo tengamos presionado, el sensor no detecta ningún otro objeto, ya sea que el objeto se fue o que no ha llegado a otro objeto. Hasta que llega, regresa a su condición inicial y entonces ya avisa que ya llegó otro objeto para un operador, para un proceso, etcétera, o que el objeto anterior ya regresó a su estado y el LED vuelve a encender. Entonces, de esta forma, como les digo, ustedes pueden ya tener proyectos, prácticas ya un poco más reales, y aquí las hacemos con pulsador y con LED simplemente porque estamos comenzando, pero ustedes para que tengan ese panorama que les digo. Entonces creo que no hay ningún problema para entender este circuito, esta práctica. Lo que les quiero mostrar, este circuito es del anterior, de la práctica número 4, que funciona al revés. Cuando nosotros le presionamos, voy a entenderlo, cuando nosotros le presionamos, indica una pequeña alarma o algo, es lo contrario, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que la práctica 5 la pueden hacer con este programa. ¿Cómo? Cambiando mi circuito. Si yo aquí en lugar de un interruptor abierto le pongo un interruptor cerrado, entonces como este interruptor siempre va a estar cerrado, mi LED siempre va a estar encendido. Hasta que yo le aplasto a este interruptor, se abre y se regresa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este LED se va a apagar ahora en el sentido contrario. Vamos a darle un pequeño espacio y regresamos inmediatamente. Entonces, si se fijan, cambiando este pulsador en sentido cerrado, ahora vamos a tener la práctica número 5. Se abre y se regresa a su estado. Lo que yo quiero que vean es que muchas veces ustedes pueden solucionar sus problemas no nada más cambiando el programa, también pueden cambiar el circuito, porque acuérdense que tenemos interruptores abiertos, interruptores cerrados, interruptores de un polo, de dos polos, y también más componentes electrónicos que no es necesario cambiar el programa, sino simplemente cambiando el circuito ustedes pueden solucionarlo. Con este ejemplo ahora vemos el número 5, que es este. Con este programa también podemos hacer la práctica 4. ¿Cómo? En lugar de poner aquí un interruptor abierto, ponemos un cerrado. Y nuestro LED va a estar apagado. Hasta que detecta algo, se enciende y se vuelve a apagar. Entonces, de esta manera ustedes igual van incrementando su panorama para que vean que muchas cosas se pueden solucionar desde el circuito y no cambiando el programa. ¿Por qué aquí les pido que cambien el programa? Porque nosotros estamos aprendiendo a programar. Entonces quiero que tengan tanto el pensamiento de encender un LED cuando pasa algo o un actuador, y también algo que esté encendido hasta que pasa algo y se apague. Entonces de esta manera ustedes ya tienen esos dos sentidos en la programación, pero más adelante ustedes en ingeniería o en algún otro proyecto pueden utilizarlo y cambiarlo desde el circuito, sin cambiar el programa. Espero me esté explicando, espero quede más claro. Si no, lo estaremos respondiendo en los siguientes videos, en la siguiente clase.